tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta emisión de viernes. Como les prometí el día lunes, tenemos hoy con nosotros a la licenciada Brenda. En unos segundos la presento. Y el asunto de que esté ella esta tarde con nosotros es precisamente compartir sobre qué implica precisamente el aprendizaje de una segunda lengua. En este caso la especialidad de ella es el inglés. Es la licenciada Brenda Setzangari Chávez Estrada. Es licenciada en Educación Media Superior con especialidad en lengua extranjera inglés. Brenda, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa. Brenda, le platicaba a la audiencia que hace el favor de sintonizarnos tanto en radio como en Facebook, que pues una de las tantas cosas que vamos a tocar en esta emisión es precisamente toda aquella serie de factores que bien pueden ser o internos o externos, que pueden o bien posibilitar o a su vez originar alguna dificultad precisamente en el proceso de aprendizaje o en el dominio de una segunda lengua. En este caso ya compartíamos del inglés. Y me gustaría que también pudiéramos a lo largo de la emisión compartir precisamente algunas reflexiones, porque creo que son bastantes pues los estigmas que existen sobre si como tal nada más los niños o los que ya somos adultos y en la etapa de la niñez no tuvimos oportunidad, por ejemplo, de pues precisamente, ¿no?, formarnos o potenciar el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, preguntarte, porque a lo largo de reflexionaras con nosotros, si es que entonces ya ser adulto implicaría que yo no puedo aprender, o bien que me va a implicar un grado más complejo, dominar en este caso el inglés, ¿no? O el hecho de que nos sintonizan padres de familia o algunos docentes que precisamente trabajan con niños y que son pues, docentes de inglés. ¿Y qué onda, no? En este asunto, ¿qué nos compartes tú? Bienvenida. Gracias nuevamente. Pues mira, creo que hablando ahorita respecto a factores, pues el primer factor importante que cabe resaltar, pues es el hecho de la edad. La edad, como tú lo compartías ahorita en la cuestión de qué tan cierto es esto de cuando uno es niño aprende más, ya de adulto se dificulta un poco más. Pues sí, es real, es importante. Generalmente se comenta que cuando son niños pues es más fácil que adquieran el idioma, dado a que pues a que van a la par o se va aprendiendo ambos idiomas, tanto la lengua materna como la segunda lengua a la par. Entonces ya no hay tanta complejidad en el niño en la cuestión de pues sobre todo la asociación, es lo que más se utiliza en ese proceso, el que el niño asocia el hecho de esto es agua, esto es un perro, y de la misma forma en la cuestión del inglés lo mismo. También respecto a esta situación del infante, hablamos también en una cuestión de la cuestión cerebral del niño, acerca sobre la plasticidad. Es muy cierto que también cuando somos niños tenemos pues esta plasticidad al 100%. El momento en el que nosotros vamos empezando a crecer, pues esta misma plasticidad va decreciendo, se va disminuyendo. Es importante también, dado a que en este proceso de la plasticidad es más fácil que el niño pueda de manera, como te comentaba, inconsciente, empezando a descubrir, a asociar la lengua materna con el inglés. Sin embargo, la cuestión de diferencia que hay con un adulto es el hecho de que el niño no comprende al 100%, incluso en la lengua materna, la realidad sobre la cuestión gramatical. El niño realmente sabe que eso es una pelota y que es roja, pero no sabe realmente la estructura gramatical de la oración, ¿no? Y es lo mismo en la cuestión del inglés, a diferencia de, por ejemplo, ya con una persona adulta, pues ya hay más comprensión respecto a la gramática, incluso la memorización respecto no solo a la gramática, sino al mismo vocabulario, y también
el hecho de la pronunciación, que es súper importante en el inglés o en cualquier idioma, pero ahorita enfocándonos en el inglés, es muy importante. Sí hay una diferencia muy grande en la cuestión de que de niños es más fácil que ellos pronuncien de una manera correcta, a diferencia de uno ya de adulto, que ya es un poco más complicado. A lo mejor uno le echa ganas y pronuncia, y sobre todo la cuestión de el apoyo del maestro, ¿no? De mira, se pronuncia así, la corrección, pero no a un grado como un niño, ¿no? Incluso en la cuestión de la pronunciación, ahorita como lo comentaba, ¿qué tan el adulto también lo puede lograr? Pero pues ya es con más preparación, tenemos que estudiar muchísimo más, pero si ese niño, que ya ahora podría ser un joven, pues ya tiene esa pronunciación al 100%, cosa que a lo mejor uno de adulto, si uno empieza a estudiar en inglés a los 15 años, pues nos va a tomar más o menos ese mismo lapso de años el poder generar una buena pronunciación. Te repito, casi como la de un nativo. También nos comentan en la cuestión de aprender una segunda lengua, en este caso del inglés, los años como perfectos para aprenderlo, que es más o menos entre los 4 años a los 10 años. Es la mejor etapa para poder aprender un segundo idioma, en este caso el inglés. Y en ese sentido, compartíamos con la gente desde las primeras emisiones de este programa que pues ahorita estamos, ¿no?, ya próximo a concluir en un par de días el periodo vacacional, sobre todo entendiendo en el aspecto de o bien los niños o los jóvenes, digamos, ¿no? Y ahorita que compartes tú que se potencializa mucho, sobre todo en la etapa, pues ya sea de preescolar, de primaria, quizás todavía en la secundaria, en el sentido de en vacaciones, buscan, por ejemplo, cursos de verano. Y pues casi me atrevo a decir que en un 80 y tantos % optan en un primer momento por el aprendizaje, en este caso del inglés. Y puede bien ser una necesidad escolar, es decir, se presenta un rezago a partir de, pues si estudian, por ejemplo, en escuela pública o privada, ya sea como compartías tú, ¿no?, por una cuestión de que no aprenden, o quizás faltan algunas estrategias para que el docente favorezca mejor este aprendizaje, o bien inclusive en ocasiones hasta por inquietud de los padres de familia, ¿no? El hecho de estar conscientes, y es una realidad, de que así como todo el manejo de equipos tecnológicos, el dominio también de una segunda lengua es una de las primeras necesidades en este siglo XXI. Y entonces la siguiente pregunta para ti iría encaminada en ¿de qué manera pudiéramos los adultos, te digo, sea en el escenario de padre de familia, de docente, o simplemente aquella persona que también funge como tutor de algunos de estos niños o jóvenes, acompañar? Si es que, por ejemplo, el niño logra despertar una inquietud a partir de un pequeño curso de un par de días o de un par de semanas que tomó ahora en vacaciones, para que precisamente deseamos, siendo una realidad ya la necesidad del dominio de continuar con esta preparación, que sea algo, digamos, externo o algo exterior a lo que es como tal ya la formación en la parte académica o en lo escolar. Sí, pues mira, generalmente aquí a lo que comentabas tú respecto al interés, es importante eso, que el alumno o la persona que esté interesada, no solamente refiriéndonos a niños, sino también a adultos, personas que estén interesadas en adquirir o aprender este segundo idioma, que es el inglés, sí debe de ser muy importante pues el interés que tenga respecto al interés. Esto va a hacer pues que sea incluso más fácil, o que se tenga pues esas ganas de aprender. En el transcurso de lo que fue mi licenciatura, pues varios maestros, ¿no?, nos han comentado, por ejemplo, pues miren, para la cuestión del inglés es importante escuchar música en inglés, ver películas en inglés, que todo lo que hagas prácticamente relacione al inglés. Esto dado a que, pues si estuviéramos nosotros en un escenario
en este caso, por ejemplo, es Estados Unidos o Canadá, lugares donde hablan inglés, pues es más fácil poder llevar a cabo el contacto con el idioma e incluso desarrollarlo de una mejor manera. A diferencia de, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? El recurrir a buscar precisamente esto, libros, cursos, todo esto, películas, música en inglés, es muy, muy importante. En la cuestión de los cursos, ahí sí creo yo que, pues, sí es como un poco delicado hablar, ¿no?, de la cuestión de los cursos. En ocasiones, pues, hay como en todos lados escuelas, docentes muy buenos, y también otros, pues no. Lo que sí, como papás o alumnos, debemos estar conscientes que si vamos a entrar a una clase de inglés o si vamos a entrar a un curso de inglés, debe de ser al 100% en inglés. Para nada debemos de recurrir al español, porque esto lo único que va a hacer es que puede hacer retrasar este aprendizaje que vamos a tener. Muy bien, Brenda, público, vamos a hacer un pequeño corte musical y en un minuto continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Brenda. Ya decimos, ella es especialista en la segunda lengua del inglés y comparte con nosotros la reflexión sobre cuáles son precisamente aquellos factores que bien facilitan o dificultan el aprendizaje precisamente de esta segunda lengua. Y Brenda, antes del corte estábamos platicando sobre que pues es un estigma muy grande, o hay la necesidad, vaya, de fracturar esta creencia de que nada más como tal los niños parecían tener mayor habilidad en el aprendizaje precisamente de un idioma, en este caso del inglés. Bien compartías con nosotros que a nivel de adultos no es algo difícil o algo complicado, pero sí representa una serie de retos, inclusive hacías tú la reflexión de todo lo que implica, ¿no? A nivel cerebral, los procesos, partiendo inclusive desde la plasticidad. Y quisiera que en este momento compartieras con nosotros, sobre todo te digo, en una necesidad real en este siglo XXI de aprender para la vida, o que todo aquello que pudieran las personas que hacen favor de sintonizarnos, ubicar, ¿no? Como el dominar el inglés puede traer beneficios en la vida cotidiana, pero muchos de los nuevos términos, inclusive, que la SEP maneja a nivel, por ejemplo, de México, UNESCO, la OCDE y demás son organismos que lo manejan a nivel internacional, que es esta parte de las competencias, ¿no? O aquella serie de destrezas que inclusive tiene un par de años ya que se dio el término de significativo, que todo lo que en la escuela yo aprendo, decíamos, o inclusive en algún curso de verano que hayan tomado, tiene una aplicabilidad en la vida real. Y entonces sabemos que el inglés tiene como tal en su estructura una serie de habilidades.
¿cuáles serían, Brenda? Pues mira, en la cuestión del inglés son 4 habilidades las que se manejan. Es listening, que es la cuestión de escuchar, el poder reconocer lo que están hablando unas personas, entender al 100% qué están explicando estas personas. Writing, que es la parte de escritura, lo que es la cuestión de la gramática, la redacción. Reading, pues una comprensión lectora, al 100% se procura pues que esta habilidad se tenga. Y la más importante, que es la cuestión del speaking, la reproducción oral. Todas estas habilidades son muy importantes, son básicas. Una se necesita de la otra, pero en la cuestión de un idioma, siempre la que va a ser como la más importante va a ser la cuestión oral, la reproducción oral, dado a que en esta, si tenemos nosotros las otras 3 habilidades, lo que es listening, writing y reading, si las tenemos juntas y completas, en speaking se va a reflejar. En la cuestión oral, ahí se va a ver si estamos realmente comprendiendo, escuchando, leyendo, y en la cuestión gramática ahí es donde pues un docente se puede dar cuenta efectivamente si está comprendiendo al 100%. En las otras habilidades también hay distintos ejercicios de manera en la que el docente pueda evaluar o los mismos padres de familia puedan percatarse qué tan bien va, en qué le hace falta. Por ahí hay ocasiones en las que a lo mejor en speaking se tiene un nivel alto, pero por ejemplo en la cuestión de listening no tanto. Entonces es más como trabajar la cuestión del audio, ¿no? De a ver, ponte a escuchar, ponte a ver películas, y como el hecho de que pues la persona comprenda al 100% o un poco tenga la idea general de lo que se esté hablando o tratando. ¿Sabes? Ahorita que compartes con nosotros sobre las habilidades, quiero plantearte otro escenario real también, y que quizás fue uno o es uno de los motivos o de las razones por las cuales los padres de familia eligen determinada escuela, inclusive en distintos niveles educativos, para que los hijos estudien, y es que el que sea una escuela bilingüe. ¿Y qué implica entonces, en este caso pensando, te digo, en un niño o en un joven, ingresar a una escuela bilingüe? Pudiéramos pensar sobre todo cuando no tenemos noción o es un porcentaje exageradamente básico de conocimiento, quizás, o de desarrollo en alguna de las habilidades que compartías con nosotros, y cómo poder entonces favorecer, sobre todo cuando en muchas de las cuestiones que aprendemos los humanos, o al momento de aprender, que siempre está presente, es el miedo. Sí, es algo importante, y fíjate que ahorita un poco va en relación a lo que platicábamos al inicio del programa, el hecho de la cuestión de los niños. A los niños es tan fácil el hecho de que ellos puedan adquirir la segunda lengua, que en este caso es el inglés, por el hecho de el miedo. Generalmente los niños no tienen miedo si el maestro les pide, a ver, preséntense entre ustedes, digan cuántos años tienen, no hay ese miedo al error. El niño es en este caso puro y realiza la interacción y todo de manera ligera. Digo que ahora también pues con esto de lo del bullying y todo eso, ¿no? Puede haber un poco a lo mejor, pero aún así mientras el maestro esté al 100% entregado al grupo y pendiente del grupo, pues no va a suceder este tipo de burlas. En una cuestión de adulto. En la cuestión de adulto ya el problema es ese. Híjole, y si me equivoco, y si pronuncio mal, y si se ríen todos de mí. Ese es el problema, ¿no? El miedo en la cuestión de pensar qué va a pasar si yo pronuncio mal, tanto desde que el maestro me pueda decir, oye, así no se pronuncia, o el hecho de que mis compañeros se burlen de mí, ¿no? En este aspecto, hay un término también importante en la cuestión de los idiomas, que es la fosilización. Esta se presenta en los adultos y es dado a precisamente todo ese retardo que se tiene en la cuestión del aprendizaje del idioma. Y básicamente entonces la fosilización la entenderíamos como aprendí inglés en la primaria, terminé los 6 años y jamás puse en práctica o se fue quedando, digamos, obsoleto lo que aprendí porque pues ya no volví a tomar un libro o no entablé, como decía, hasta algún diálogo, y entonces tengo la necesidad, no sé, hasta la licenciatura, de retomarlo ya inclusive en la parte, decíamos, de interés o necesidad por un requisito netamente administrativo, ¿no? En la escuela.
Pensemos, no me dejan titular de la licenciatura si no tengo lo básico en inglés. Y entonces eso sería la fosilización, el dejar pendiente o intermedio el conocimiento, en este caso que tenemos sobre todo lo que implica el inglés. Puede ser eso en la cuestión de ya no seguí practicando, ya no pude, pero realmente va como al... Es eso, también van de la mano, pero al 100% es la idea como de, es que no puedo. Es el punto clave de la cosa, es que no puedo. Pero mira, oye, escucha, en el caso, por ejemplo, ahorita de tantos diccionarios que tenemos ya por internet, y mira, ahí viene la pronunciación, escucha nada más cómo se pronuncia y puede practicar. Es que no puedo, es que no me sale, es que no, es que... Entonces ya cuando estamos así tan cerrados a que definitivamente no podemos, pasa esto de la fosilización, es que uno se desanima y entonces uno dice, ay no, es que ya para qué sigo estudiando inglés, si lo que comentaba hasta ahorita, si ya tengo tanto, o para qué regreso a estudiar inglés si ya tengo tanto tiempo que estudié, por ejemplo, en el caso de la primaria o la secundaria, y no aprendí nada, y no pude ni siquiera conversar con otra persona de mi mismo salón, y no pude ni siquiera poder explotar bien todas las habilidades. En ese aspecto, sí estamos hablando ya de una cuestión de fosilización. Ahí no me quiero meter tanto por la cuestión de los maestros, que también es algo, tú sabes, Ángela, en la cuestión de que maestro-alumno siempre van a la par. Donde uno no pone de su parte, el otro, pues, por mucho que pueda dar, en este caso, si es el alumno el que no pone de su parte, el maestro puede dar ejercicios y puede dar páginas de internet para que el alumno practique, en este caso, la habilidad que tenga rezagada, pero si el alumno no quiere, no. Y también, en este caso, te lo comento a experiencia mía, por ejemplo, cuando en la secundaria, un maestro de inglés que tuvimos, pues no era ni siquiera maestro de inglés, ni siquiera sabía inglés, entonces pues a uno en ese aspecto te desanima. Dices, no, pues ni siquiera él sabe bien qué es el inglés, yo tampoco, y ves que no hay motivación del maestro de, oigan chicos, miren esto, vamos a hacer esta dinámica y hay que poner esto, y entonces también uno es donde dice, pues no. Generalmente eso sucede pues en las públicas, tristemente, pero sí son los problemas que yo podría considerar ahorita más fuertes. Y pues en la cuestión de la SEP pues también se diga, ¿no? Ahorita con este nuevo programa pues nacional de inglés que hubo desde cuando estaba Felipe Calderón, que ahora con Peña Nieto se reforma, cambia de PNIEF a PRONI, que cuando Felipe Calderón era el PNIEF, el Programa Nacional de Inglés, y ahora es el PRONI, de inglés en educación básica, era el PNIEF y ahora es el Programa Nacional de Inglés. Dice o tocaste otro aspecto importante y lo hemos comentado desde otras perspectivas en las emisiones anteriores, que es la cuestión de la tecnología o de qué manera tantos dispositivos, inclusive todo el poder que tenemos, por ejemplo, en un celular, con la disponibilidad, vaya, en 2 o 3 clics, de tener un sinfín de aplicaciones para la necesidad que se presenta. Tienes inquietud, por ejemplo, de algo sobre inglés y puedes bajar algunos traductores o tener inclusive algunos grupos, ¿no?, de charla o de intercambio para poner en práctica precisamente alguna de las habilidades, o inclusive en lo básico algunos navegadores donde literalmente tecleamos qué significa esta palabra y ya da la opción, como tú lo comentabas, de estar en la escritura, tú poder rectificar o corroborar que lo estás haciendo en lo correcto o no, o inclusive ya la disposición también de escucharlo, ¿no? Tiene por ahí la bocinita, das un clic y ya en automático, las veces que tú necesites, estar escuchando la palabra. Si nos vamos a un contexto, digamos, un poquito más amplio, es decir, otra vez retomar los diferentes espacios escolares, se ha intentado también poner, pues ahora sí que la lente sobre, así como para las asignaturas básicas como el español, las matemáticas, las naturales, la historia, la geografía, te digo, en varios niveles educativos, se tenga también ya una opción diversa de recursos. Lo decías tú, sobre todo cuando el docente, aún formado en la lengua, siente que algo hace falta,
quizás también a partir de ya tener conciencia de la característica de los jóvenes o de los niños con los que cuenta para trabajar, y que tú pudieras compartir con nosotros una breve reflexión sobre entonces cuál sería la utilidad o qué tanto favorecen también toda esta serie de recursos, te digo, tecnológicos de los que disponemos para el aprendizaje del inglés, pero nos lo vas a compartir después de hacer un pequeño corte musical. En un minuto continuamos. Sí, es que sobre todo, ¿sabes qué? De lo IPIE, es Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Pero ahí tú no me no enseñas a controversia. Entonces ahorita vamos a platicar Sobre el uso. en la O poco tecnología, pues, el uso de aplicaciones o dispositivos. En este caso, pues, es la función de los estilos de aprendizaje, el hecho de las diferentes inteligencias, poner a las personas ya en una estructura más como decíamos en la vida real, más que estamos haciendo una presión muy limitante hacia, pues a veces algún estilo de maestro. Si yo aprendo más tecnología, pues estoy dando más a partir del habla o de audio. Pues más a la reflexión de que pues llega la necesidad también de que nos escuchan más, que nos siguen más, de que también desde un primer momento de texto, el canal de aprendizaje de los alumnos, a la edad que sea, para entonces favorecer, digamos, utilizar de la mejor manera los recursos. ¿Vamos? Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de charlas pedagógicas. Comentábamos antes del corte, Brenda, sobre la existencia de muchos recursos o dispositivos, ¿no? En este caso se me ocurren las apps, o inclusive también en esta parte de mercadotecnia o de competencia entre instituciones educativas, te dicen, ¿no? Contamos con el proyecto tal para favorecer el aprendizaje de tus niños, considerando que van a desarrollar herramientas y habilidades para la vida. Y entonces nos manejamos como escuelas bilingües o simplemente por medio de estos métodos que manejan algunas editoriales que son consorcios de mucho prestigio a nivel nacional e inclusive internacional, desarrollan ya algunas herramientas que bien orientan a los docentes o a los padres de familia también sobre las diversas estrategias que se pueden implementar para que ese niño o ese joven logre el aprendizaje, y ya decíamos significativo, del inglés, y que en este caso ya decíamos una realidad que marcan organismos como la OCDE, UNESCO, UNICEF a nivel internacional, que inclusive hasta PISA llega a medir la parte de la comprensión, por ejemplo, y en lo nacional, pues la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que inclusive el día de ayer tuve oportunidad de estar en un curso sobre lo que es la Escuela Nueva Mexicana, y es un asunto interesante donde estamos inmersos todos, porque dice, sí es importante que sea un buen mexicano, es importante que esté orgulloso de la nacionalidad, es importante que tenga cimientos de todo lo que es, pues digamos, su contexto nacional, pero no olvidemos que Michoacán es uno de los estados que más gente tiene radicando en Estados Unidos, y que la primera situación a la que se enfrentan es, pues no sé hablar inglés, ¿y a dónde voy? ¿No? A un lugar donde tú lo decías, hay gente nativa o muchos latinos que llegan a Estados Unidos y que pues tienen que aprender inglés. Y en ese sentido, pudiéramos pensar que pudiera apoyar a estas personas también el uso de pues, los recursos tecnológicos, porque es cierto que a este día, con mayor o menor calidad o costo, pero todos disponemos de un celular. Entonces, ¿cómo pudiéramos aprovechar a la edad que tengamos todos estos series o estos recursos
tecnológicos precisamente para ese aprendizaje formal o no del inglés. Mira, respecto ahorita lo que habla sobre las aplicaciones, hay aplicaciones pues muy famosas, sobre todo pues de inglés, y no solamente para aprender inglés, sino cualquier idioma. El famoso Duolingo es una aplicación muy básica e importante, que ayuda para, sobre todo para introducirte al idioma. Más que nada yo llamaría a esa aplicación que es la que te ayuda a introducirte a cualquier idioma, en este caso el inglés, porque te da esa aplicación vocabulario, te da cuestión básica, pero te da estructuras gramaticales básicas, te da vocabulario que tú realmente puedes utilizar, lo que platicabas ahorita, en la cuestión de un contexto real, como se dice papá, mamá, perro, hermano, toda esta cuestión real. Sin embargo, sí creo yo que hay muchas aplicaciones. Hay también una página de internet muy buena, que es La Mansión del Inglés. Es totalmente gratuita también, al igual que esta aplicación de Duolingo. Yo veo un poco más completa esta página de internet, que es La Mansión del Inglés, dado a que trae como si tomáramos un curso en una escuela. Vienen las lecciones y al final de cada lección, de lo que uno va viendo, se presenta un examen. Todo es online. Y si tú pasas este examen, te da como la luz verde para que tú puedas seguir al siguiente nivel. Entonces es una buena herramienta también la cuestión de esta página, o el hecho también pues de lo que comentaba al inicio, ¿no? La música, el ver películas, series. En inglés ahorita pues ya tenemos la opción con Netflix de cambiar el idioma, de poder ponerlo con subtítulos o sin subtítulos. Entonces pues sí creo yo que son muy buenas las herramientas, pero al mismo tiempo también aquí si es una cuestión de trabajarlo con niños, es siempre el papá al lado del niño o la mamá, siempre supervisando qué contenidos van a checar, en este caso por ejemplo si van a ver películas, que sean conforme a su edad. En la cuestión de las aplicaciones, respecto a la página de internet que les comentaba y a la aplicación de la que hablábamos, pues no hay ningún riesgo, ¿no? Pero ya en el caso de música y de cuestión ya visual, sí ahí hay que tener pues alerta nada más con eso. Otro asunto, ahorita que estamos, digamos, ya un poquito más con la perspectiva de los docentes, ¿qué sugerencias brindarías? O vaya, resaltar la importancia, lo compartíamos también en emisiones atrás, de poder diagnosticar, ya sea inclusive en un trabajo, o consideramos a veces, tenemos la creencia de que cuando es una sola persona, tu alumno, por ejemplo, en varios de estos espacios donde se forma a gente, ¿no? Digo, como en manera de cursos o una especialidad, algo ya más personalizado, que sí hay una diferencia respecto del trabajo que realizan docentes, por ejemplo, en una secundaria, con 40, 45 alumnos, ¿no? Y todavía el escenario de que están en secundaria. O sea, hay como tres factores fuertes en el mismo escenario. Y entonces, en ocasiones sí es una realidad que los docentes dicen, pues sé que tengo que abordar un programa y pues sé de la realidad de los cambios hormonales de estas jóvenes o de estos jóvenes, y sé también de todos los desafíos en conducta que representa la propiedad, ¿no? Que es no quieren atender, no quieren estar en el salón porque hace mucho calor, porque 4 compañeros no guardan silencio, por un sinfín de elementos. Y entonces entra el docente en una disyuntiva de decir, pues no sé cuál de todas las situaciones atender, pero no olvidemos, está como tal en el grupo con la encomienda de enseñar inglés. Y entonces poder orientarles sobre la situación, insisto, ya lo habíamos compartido o reflexionado en emisiones anteriores, sobre poder diagnosticar cuál o cuáles y en qué porcentaje tenemos desarrollados determinados canales al aprender. Es decir, si la información con la que tú puedes en el momento apropiarte entra específicamente por la parte visual, es decir, tú tienes la capacidad de recordar
algunos elementos, porque sí estaba anotado en la parte tal del pizarrón, con tal color, el maestro iba vestido de esta manera, se paró junto a la puerta, bla, 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 una serie de efectos, pues, ¿no? Que inclusive te llevan a hacer una pausa y decir sí y recordar. O cuando la información entra por canal auditivo, es decir, puedes tú estar atendiendo, porque es otra de las realidades de los alumnos a este momento, estar dibujando, coloreando, te agachas a buscar un lapicero, te atas las agujetas del zapato, el docente se desespera al ver que estás haciendo otra cosa y cuando te pregunta, a ver Lupita, ¿qué pasó? Da la respuesta al alumno, ¿no? Y dices, ah caramba, sí estaba atenta. Cuando tú asumes, porque a lo mejor es otra realidad, no es mi esquema, digo, pues ¿qué está haciendo esta niña, no? ¿En qué desesperación? Y le pregunto y donde no, reporte a la dirección. O el otro asunto, los jóvenes o los niños que necesitan forzosamente manipular. A mí dame a recortar, a mí dame a pegar, yo necesito armar. O llévame a una computadora y en 3 segundos resuelvo lo que tú esperas que haga en una hoja de papel. Y entonces, Brenda, resaltar cuál sería entonces la importancia o cómo pudiéramos adaptar todo lo que implica aprender inglés o ese primer paso para el aprendizaje del inglés, atendiendo a los canales de aprendizaje. Lo principal o lo más importante yo creo que es el hecho de que el maestro reconozca qué tipo de alumnos tiene. Uno desde la primera clase uno se percata qué alumno es visual, qué alumno es auditivo, qué alumno es kinestésico. Entonces en esta cuestión de manipular pues tratar todos los recursos por el hecho de, el ejemplo que ponías, si son 40 alumnos en secundaria, pues procurar separar, no en la cuestión real del salón, pero más o menos identificar los alumnos que tienen estas habilidades y trabajarlo con todos. Con todos, aunque nada más 3 sean visuales, trabajar con todos una cuestión visual, aunque todos sean kinestésicos, trabajar lo auditivo y lo kinestésico también. Es una forma en la que se puede aprender también al momento de estar palpando. Sobre todo en este caso, podría ser una forma de aprenderlo con alumnos kinestésicos, la cuestión de vocabulario, de adquirir vocabulario, la cuestión de texturas. Por ejemplo, no sé, un día, pues ahí el maestro se la tiene que ingeniar pues también, pero no sé, un día, por ejemplo, hacer día de mercado. Y entonces el día de hoy traemos tomates, zanahorias y todo, ir dando el vocabulario y ir pasando esta fruta o verdura de manera que ellos lo toquen y lo puedan palpar, ver y al mismo tiempo se les grabe la forma, cómo se escribe y cómo se dice en inglés. Aquí es muy importante, pertenece a uno de los métodos que se utilizan en inglés, que es la cuestión de realidad. ¿Qué es esto? El llevarles la realidad ante sus manos, ya sea no solamente con objetos, sino el hecho de la cuestión del entorno, sacarlos del salón. Y bueno, hoy vamos a ver sobre la cuestión de las plantas, los jardines, y que todo sea relacionado a un tema. Es muy cierto que a veces es complicado por el hecho de los programas y la cantidad de alumnos, pero entonces si no se puede de esa forma de sacarlos del salón, sacarlos del aula, pues permanecer ahí, pero cada momento en el que el maestro se percate que los alumnos ya están perdiendo el interés y meter ahí alguna dinámica o algún repaso de manera que él se pueda dar cuenta si los alumnos lo van siguiendo durante la clase. Aquí yo hablaba hace rato sobre la importancia pues, de que en una clase en inglés pues, sea al 100% en inglés. Esto es pues igual es uno de estos métodos y es el Direct Method, que es totalmente todo en inglés. Esto hace que el alumno se force a entender al maestro. Aquí obviamente el maestro pues recurre a la mímica, recurre a pues explicación de incluso hasta con dibujos, la cuestión del material didáctico, recurre a todo, pero no recurre a la lengua materna. Y eso es lo importante, que no caigamos en la cuestión de utilizar el español. Otra de las situaciones quizás por las cuales, sobre todo te digo pensando en el esquema ya de un adulto, que pudiera ser la primera necesidad de pues entrar un poquito más de lleno ya al dominio de la segunda lengua, es la cuestión, por ejemplo, te digo, de concluir un grado académico teniendo ya en el documento
inclusive es otra de las situaciones que a la gente más interesa, ¿no? Mientras yo logre determinado nivel, nada más para que me den documento y cumplo administrativamente con el requisito. Y ahorita venía a mi mente cómo la cuestión pedagógica en la enseñanza del inglés o de algún otro idioma, sí es importante también poder atenderlo, porque en un primer momento el escenario era como tal, nada más la traducción, e inclusive cuando uno es alumno, asumes que es literal. O sea, es un texto de Piaget o de música o de cualquier temática, ¿no? Inclusive hasta del clima, una revista, un cuento, yo qué sé. Y queremos ir haciendo la traducción, entonces tú, como muchas veces se manejan los esquemas en el español o en la lengua materna de nosotros, palabra por palabra. Y entonces perdemos de vista que no tiene una coherencia, que no tiene un sentido, que como tal las propiedades gramaticales o la estructura, dices tú, queda de lado. Vamos a realizar el último corte musical de esta emisión y en un minuto continuamos. La línea, viste con el lugar, está muy difícil. Sí, sería como nuevamente repetir pues lo que tú escuchar, lo que siempre comentan pues respecto a la película, escuchar todas esas más bien como ¿A qué lado vives? Algo aquí arriba. Ah, sí. Me prestaron un lugar, todos que prestaron. Ahorita que los manda al aire, no lo van a Sí. Continuamos aquí en Charlas Pedagógicas. Gracias por hacer el favor de acompañarnos en la emisión. Antes del corte estábamos comentando con Brenda sobre cómo en un primer momento se manejó el esquema o la estructura de aparentemente nosotros asumir que estamos en el proceso de aprendizaje, en este caso del inglés, porque sobre todo en el esquema de adultos tenemos la necesidad de hacer la traducción de un texto del índole que se presente o que se requiera, perdiendo un poco o un mucho, un tanto de vista, que no hay una coherencia, no hay una relación, gramaticalmente hay muchas estructuras que se pierden o que no logramos ubicar, que es importante respetar. Cuando nos vamos, te digo, palabra por palabra, y entonces si dice en el aire y queremos, ¿no?, tener la seguridad, y lo hacemos inclusive aún en este tiempo con un dispositivo tecnológico, en el celular proyecto el texto en inglés y me voy en la libreta palabra por palabra, y todavía como tengo mucha inseguridad, un diccionario por un lado. Y quiero preguntarte, Brenda, en esta última parte, ¿hacia dónde crees tú entonces que se encamina? Porque te digo, me llamó mucho la atención la información que lograron brindarnos el día de ayer, sobre todo en lo que es educación básica, de que se va a estar haciendo mucha énfasis en el manejo todavía de una segunda lengua. Pero hay algo interesante. Se puede ya procurar más o evitar a que sea en un primer momento ya la lengua materna, o en este caso la lengua de nuestro estado de Purépecha, sobre el cual se tiene que potencializar. Que en este caso hace unos 15 días más o menos veía que hay ya espacios de la Universidad de Michoacán, por ejemplo, a nivel bachillerato, donde se va a optar por tener como una materia curricular el Purépecha. Y entonces decir, alguien como tú, que es especialista en la materia, ¿dónde se posiciona?
habrá quien asuma este miedo que decían, no sé, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ya hay una brecha, y sobre todo a partir de las decisiones de este nuevo gobierno, pues insisto, si tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos y que Michoacán tiene la particularidad de que una tercera o 2/3 partes del estado está viviendo en Estados Unidos y que la realidad es que mucha gente se enfrenta o a la que se enfrentan es no tener conocimiento como tal. Me refiero y no nada más en lo formal de decir estudié un diplomado, un curso, la licenciatura en inglés, pero a veces sobreviven con unos mecanismos que dices, wow, o sea, mis respetos. Y se enfrenta a gente nativa o bien a latinos que por los años que tienen habitando allá, como tú lo decías, a partir de los estímulos del propio entorno, tienen que desarrollar la habilidad. Y entonces, ¿dónde se posicionan los profesionales como tú ante esta mira? Y digo, no critico toda la disposición a nivel gubernamental, pero sí me hace reflexionar, porque considero sobre todo que a nivel estado sí debe simbrar, o sí está simbrando. Te digo, cuando aún, somos uno de los estados que más gente tiene emigrando a Estados Unidos, y que el primer requisito es un manejo en el grado que se pueda o se deba del inglés. Fíjate, es muy importante respecto a lo que comentas tú ahorita, la situación de que con este programa en inglés se esperaba que se llevara inglés desde todo lo que es educación básica, primaria, secundaria, preparatoria y ahorita lo que comentabas, la cuestión de universidad, de la licenciatura, a un grado de que el alumno, digamos, si se continuaba con este aprendizaje, el alumno al culminar su carrera podría llegar a ser un C1, que es respecto al marco común europeo que mide la cuestión de los idiomas, que es casi ya llegando a un nativo. Entonces, si realmente se trabajara de esta forma, sí se podría llegar a ese objetivo. Ahorita la situación es pues lo que comentas tú, la cuestión con el nuevo gobierno y todo, no sé cómo vaya a hacer en la cuestión pública, desconozco un poco, no sé si vayan a continuar con este programa o definitivamente ya vaya a quedar desfasado en las escuelas públicas, pero en una cuestión privada, pues cuántas escuelas no hay que ya tienen una certificación, que incluso tienen la posibilidad de generar intercambios, que ya no es nada más, incluso no solamente en escuelas privadas, también en la cuestión a nivel C, hay también concursos para poder ir a estudiar al extranjero, no solamente de Estados Unidos, sino hablamos a nivel mundial. Entonces sí creo yo que es muy importante el hecho de que la gente se concientice de que realmente el hablar un segundo idioma, que es como en este caso el inglés, es primordial. Por ahí había leído yo hace mucho en un texto respecto de los chinos, que no recuerdo bien si era la cuestión de Nissan o algo así, que tenía nada más personal en la cuestión de ventas y de mercadotecnia a un grado pues internacional, a gente que nada más hablar inglés, por el hecho de que estamos hablando pues de los chinos, pero están ya en una cuestión tan fuerte que es la cuestión del comercio, que es internacional, y ahorita el primer idioma y el idioma que rige a todo el mundo en la cuestión comercial es la cuestión del inglés, es el idioma inglés. Entonces ya ahorita no solamente es un plus el hecho de aprenderlo para pues obtener un poco más de remuneración al momento de laborar o estas situaciones, sino ya es una necesidad, como lo comentabas tú, de pues no sé, en unos cuantos años qué tan complicado o qué tanto cambio puede haber, que ya ahorita pues es lo que se ocupa, ¿no? Nos comentaba un maestro, incluso hasta para Ixtapa, la parte de la costa, pues si quieres trabajar de mesero en una palapa, tú necesitas el inglés, por la cuestión del contacto con los extranjeros. Y así es esta realidad del inglés, lo tenemos que aprender, porque lo tenemos que aprender, lo vamos a necesitar o lo estamos necesitando. Y entonces, para ir cerrando un poco esta charla,
pensaríamos en que entonces las sugerencias que tú darías sería, de acuerdo a la situación o al contexto en el que se encuentra cada una de las personas que hace favor de sintonizarnos tanto en Facebook como por radio, tienen que estar entonces conscientes de su contexto, de acuerdo a la necesidad que pareciera entonces ser la base o el motivo por el cual quieren aprender inglés, no se pierda de vista. Y ya dices tú entonces, de acuerdo a informarse cuáles son los espacios que pudieran ser opción para aprender inglés y poder, deseamos entonces aprovechar los recursos o los dispositivos tecnológicos para estar reforzando en lo cotidiano. Esa es una realidad, es que pasamos una gran parte de tiempo o invertimos una cantidad considerable de horas en estar en Facebook, en estar aparentemente aún en esquema de adultos, elaborando algún documento para el trabajo o alguna tarea o alguna actividad para la escuela, y tenemos la tentación de volver a checar, déjame actualizar en Facebook en estos 3 minutos que estuve intentando escribir algo, ¿qué sucedió? Y vuelves a ver el historial, ¿no?, de todas las publicaciones que han hecho las personas que tienes como contactos. Y entonces a lo mejor de esas 3 horas, 4, 5 o más que invertimos durante un día en este momento, poder entonces destinarlo a estas aplicaciones que ya nos compartías. Si quieres recordarlas nada más. Bueno, puede ser Duolingo, o en este caso la que yo más recomiendo es la Mansión del Inglés. Y entonces disponer de algunas de estas 2 aplicaciones y estar reforzando, ¿no? Ya dices tú, a partir de las 4 habilidades que implica el idioma, y entonces pudiéramos pensar, vamos a reforzarnos, y pues el miedo es siempre natural, pero tratar de enfrentar, ¿no?, las situaciones de una mejor manera. Sí, y aparte de eso, pues sí, la aplicación que yo les recomiendo un poco más es la Mansión del Inglés. Contamos ahí incluso con audios que son conversaciones entre personas, viene muy completa, la verdad. Como les comentaba, Duolingo es una buena opción, pero para introducirlo nada más al idioma, no para aprender al 100% inglés de esa aplicación. Y también que a veces ni siquiera es necesario, Ángela, el hecho de pagar un curso. Tenemos ahorita ya el acceso a la cuestión de internet, a la cuestión de traer un celular, y desde una situación tan básica que a lo mejor es una forma para poder empezar a aprender, el cambiar el idioma del teléfono, cambiarlo del español, cambiarlo al inglés. Y poco a poco, como comentábamos hace un momento, sobre forzar a los alumnos al idioma, es nuevamente lo mismo, forzarse uno mismo a ver qué le estoy picando en el celular, pero nada más que ahora de estar en español ya está ahora en inglés. Un último aspecto que se viene ahorita a mi mente para reflexionar, la cuestión del vocabulario. Cuando manejamos lengua materna, en el caso de nosotros el español, se mide, sobre todo en educación básica, el correcto aprendizaje de, o el correcto desempeño del alumno o del joven en, cuando maneja un bagaje de determinada cantidad de palabras. Inclusive todavía con el modelo anterior se cronometraba en 1 minuto cuántas palabras lograba leer el niño o el joven, y sobre eso se decía si es competente, no es competente. Yo, docente, brindo al padre de familia una orientación sobre, pues lo decías tú, ¿no?, lo básico, la lectura, para poder desarrollar la habilidad lingüística. ¿Qué sucede con el inglés? ¿O qué sucede en el inglés? Con el inglés es un poco más complicado, a diferencia de, por ejemplo, el español, por el hecho de la entonación. Tenemos distinta forma de entonar en español las palabras a en inglés, incluso al momento de hacer una pregunta. En inglés nos encontramos con 2 tipos de forma de entonación de pregunta, la que va hacia arriba y la entonación que va hacia abajo. En español no. En ocasiones una pregunta sencilla o la gran mayoría de las preguntas van hacia arriba, con la entonación hacia arriba, dependiendo también de qué lugar de México estemos hablando, pero es un poco más complicado en la cuestión de la entonación, por la cuestión de que no tenemos, como en el español, en una cuestión física, la tilde, por ejemplo, como en el caso del inglés, que no tenemos palabras acentuadas. Sin embargo, sí hay un estrés en estas palabras, que es donde se hace como más fuerte la entonación. Y entonces no hay como tal una cantidad de palabras que pudiéramos nosotros determinar
que la persona tiene en su bagaje para decir aprendió correctamente inglés, sobre todo en lo básico. No es como tal de cantidad, sino más bien el desarrollo de la habilidad. Sí, sí, es más bien en esa forma, en la cuestión de no se trabaja tanto en cuanto como comentabas tú, cronometrar, ver cuántas palabras dicen, sino más bien a lo mejor, aunque el alumno nada más lea un párrafo, pero que tenga una entonación correcta, es como un poco más, en la cuestión del inglés, va más específico a la forma de la entonación y la pronunciación. Más que a lo mejor el alumno puede saber 100 palabras, pero si de esas 100 pronuncia bien nada más 5, de nada nos sirve de nada sirve pues que conozca tanta palabra. Brenda, muchísimas gracias por las reflexiones durante la hora de la emisión. Agradecerle a la gente que hace favor de sintonizarnos, el estar esta tarde con nosotros. No se te olvide, el día lunes nos vemos a las 5 de la tarde y deseo de todo corazón que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias, Brenda. Muchas gracias, Ángela. Nos vemos.